Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con el gusto de siempre en este viernes 19 de junio del 2020. Estamos avanzando sobre la carta del apóstol Pablo a los Romanos y en esta ocasión vamos a leer Romanos 4, versículos 1 al 13. Les invito a que abran su Biblia, que lean unidos conmigo. Vamos a leer esta porción de la Biblia y enseguida hacemos una oración para pedir la dirección de Dios. Dice así la palabra de Dios: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en la comprensión de su palabra. Bendito Dios, Señor, Padre Santo, justo y bueno, pero lleno de misericordia, venimos delante de ti, Señor, para suplicarte que bendigas los corazones de mis hermanos con tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que quieras afirmar nuestra fe, quieras alimentar nuestro corazón y quieras hacernos creyentes sólidos, que glorifiquen tu nombre, que honremos tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno, toca nuestros corazones. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, aquí estamos entrando a este episodio emocionante de la palabra de Dios. Romanos capítulo 4 es como una ampliación de lo que ya vimos de Romanos capítulo 3, versículos 27 al 31. Es como una ampliación para que el pueblo de Israel especialmente, o los judíos que formaban parte de la iglesia en Roma, y a la vez también los no judíos que también formaban parte de la iglesia en Roma, tuvieran una clara comprensión de que la circuncisión y la ley fueron herramientas que Dios usó para que un pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios, fuera el reservorio de la ley, de la palabra de Dios, del conocimiento del Dios creador del cielo y de la tierra. Pero ahora vemos que el apóstol Pablo está ampliando la explicación que hizo en Romanos capítulo 3, versículos 27 y 31. Dijimos que la fe confirma la ley. ¿Cómo es que la fe confirma la ley? Bueno, pues primero tenemos que entender algunos asuntos muy importantes. El apóstol Pablo menciona repetidamente
que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esto es solamente por medio de la fe. Y aquí en el capítulo 3 y en el capítulo 4 nos está explicando que Abraham fue justificado por la fe, no por sus obras. Es decir, tenemos que entender, tenemos que comprender todos juntos qué es lo que significa justificado. Porque Abraham fue justificado por la fe. Justificado significa un acto judicial en el cual se presenta a una persona justa posicionalmente. Es decir, alguien que no es justo puede ser presentado justo delante de Dios. ¿Qué es lo que está pasando con Abraham? Romanos capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Es decir, si acaso, dice el apóstol Pablo, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Dice, pero no para con Dios. Porque aunque Abraham es considerado uno de los hombres más justos a la luz de la palabra de Dios, y la tradición judía, por supuesto, tenía a Abraham como el hombre justo por excelencia, pues al final de cuentas Abraham viene siendo un ser humano como todos los demás. Y entonces el apóstol Pablo dice, Abraham no fue justificado por las obras. Si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Hay un asunto aquí muy importante, hermanos, porque tenemos que entender también la naturaleza de Dios. Dios es santo y justo, pero Dios es misericordioso. Son atributos de la naturaleza de Dios. Que Dios sea santo y justo significa que en ninguna manera Dios tendrá por inocente al culpable. Así como dice la palabra de Dios en Éxodo 34, versículos 5 al 7. Lo voy a leer, dice así: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Si observamos, Dios está revelándose a Moisés. Dios quiere que Moisés conozca la naturaleza de Dios y que esta naturaleza de Dios sea enseñada al pueblo de Israel. Sigue diciendo, versículo 7, Éxodo 34, 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esa es la naturaleza de Dios. En ninguna forma tendrá por inocente al malvado. Pero a la misma vez la naturaleza de Dios dice que es misericordioso. Si Dios, por su misericordia, pasara por alto los graves pecados que todos los seres humanos cometemos, la humanidad torcida y absurda en que vivimos y de la cual formamos parte todos nosotros, y Dios tuviera misericordia simple y llanamente de todos, pues entonces haría honor a su misericordia, pero estaría faltando a su justicia y a su santidad. O si Dios, siendo justo y santo, por esa justicia y santidad, porque de ningún modo tendría por inocente al culpable,
haría caer un rayo enorme sobre toda la humanidad para ser destruidos todos por causa de nuestro pecado, Dios estaría aplicando justamente su justicia santa y buena. Pero entonces estaría pasando por alto su misericordia. Una cosa u otra absolutamente negarían la divinidad de Dios, porque Dios en su naturaleza nos muestra que Él es misericordioso, pero a la vez es santo y justo. Si vamos otra vez a Romanos capítulo 4 versículos 1 y 2, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, usted puede conocer una persona muy buena, un vecino suyo o un amigo suyo que sea muy justo y generoso. Puede serlo delante de los hombres, solamente de algunos. Pero delante de Dios todos somos culpables, todos somos pecadores. Por eso Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es que Dios puede armonizar su justicia y su misericordia? Es sencillo. Les invito a que vayamos a 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Cristo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, el justo de Dios, Dios mismo hecho hombre, enviado a la tierra para salvarnos solamente por la fe. Como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, la obra de Cristo en la cruz es la obra en la que Dios ha satisfecho su justicia, pero también su misericordia. Y como dice el apóstol Pablo, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como dice Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, en Jesucristo, usted y yo podemos acercarnos a Dios para ser redimidos por Él, por el sacrificio que Él ofreció en la cruz para aliviar la afrenta que nuestro pecado provocó delante de Dios. En Cristo, Dios armoniza perfectamente toda su justicia, toda su santidad, pero también toda su misericordia. Pero tenemos que venir a Él por medio de la fe en Cristo Jesús. No se pierda la emisión del próximo martes. Les invito a que compartan, a que comenten, a que difundan este mensaje de la palabra de Dios. Les tengo una sorpresa para mañana en la transmisión de la noche. Dios les bendiga.